gózate delante de su presencia. Adora al Señor. Adórale. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Y gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, Él es tu escudo, tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Hay gozo en su casa. Vamos a decírselo. Gozo, gozo, gozo ahí en la casa de Dios. Gozo, gozo, gozo ahí en la casa de Dios. Gozo, gozo, gozo ahí en la casa de Dios. Gozo, gozo, gozo ahí en la casa de Dios. El pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en la victoria que el Señor les da. El pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en la victoria que el Señor les da. Esperando pacientemente la presencia de Dios. Vamos a decírselo. Pacientemente espera en Jehová, pacientemente espera en Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego, puso en mí cántico nuevo. Pacientemente
gozo, gozo hay en la casa de Dios. Gozo, gozo, gozo hay en la casa de Dios. Gozo, gozo, gozo hay en la casa de Dios. Gozo, gozo, gozo hay en la casa de Dios. El pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en la victoria que el Señor les da. El pueblo de Dios se puede alegrar, confiando en la victoria que el Señor les da. Goza este pueblo. Me gustaría compartir con ustedes unos minutos. Gracias, hermanos. En la primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. Quizá usted lo tiene en esta tarde, pero me gustaría que lo escuchara, ya que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción un poco más diferente a la 60, pero también nos habla de una manera un poco clara. Yo lo leo, sígame usted que tiene su Biblia ahí. Y dice de esta manera: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Creo que sin planearlo, sin esperarlo, el hermano Chema hoy le dio por cantar El Rey ya viene, ¿verdad? Y yo sentí dentro de mí darles esta palabra. Todo lo que hay en el mundo se acaba, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Ocupe su lugar por un momento. ¿Sabe? Yo creo que ustedes en alguna ocasión han leído el Evangelio de Juan. De hecho, es uno de los libros que se le recomienda a la gente cuando recién se convierte. Pero el discípulo Juan, el apóstol Juan que nosotros conocemos, no solamente escribe el Evangelio de Juan, sino que escribe la carta de Juan 1, 2 y 3, y luego lo que nosotros leemos en el Apocalipsis, ¿verdad? Así es que cuando leemos a través de estos 5 libros o 5 cartas, o la podemos poner evangelio, carta y lo que conocemos nosotros como los acontecimientos finales, aprendemos de la vida de Juan, aprendemos de él y nos damos cuenta de que en la vida de Juan hubo un cambio de la perspectiva que él tenía de la vida. Hubo un cambio de mente y de pronto vemos a un Juan como aquel discípulo, el amado de Cristo. Lo vemos pasando de un estado o de un pensamiento temporal a un pensamiento eterno, a una vista que deja de ponerse en lo que él ve en la tierra para ponerse luego en lo que es eterno. Así que él nos enseña a nosotros muchas cosas que deben de ser tan importantes para poner nuestros ojos en Cristo, para poner nuestra mirada en lo que es eterno. Cuando le vemos como aquel discípulo, le vemos como una persona intolerante, le vemos como una persona violenta, intransigente, ambicioso, extremista y un tanto desequilibrado. Eso es lo que vemos al inicio de cuando él inicia el ministerio juntamente con Cristo. Lo vemos como alguien que estaba en el círculo íntimo de Jesús. Ahora déjeme decirle que cuando nosotros le vemos en este círculo, no le estoy hablando de un Juan diferente. Era este mismo Juan con todos esos defectos dentro de un círculo íntimo de Cristo.
él fue uno de los testigos en aquella transfiguración cuando Cristo habla con Moisés y Elías. Juan era uno de esos testigos. ¿Con una mente cambiada? No. Con la mentalidad y con las mismas características que yo le acabo de mencionar. Era intolerante en lo que yo le decía, porque dice que en alguna ocasión los samaritanos no quisieron escuchar a Cristo, y Juan, en su enojo de que no le quisieron escuchar, él quería que fuego descendiera del cielo y los consumiera a todos. Él no tenía amor hacia los pecadores, no tenía paciencia para poderles hablar. Si no le escuchaban a la primera, él quisiera que fueran consumidos por el fuego. También en alguna otra ocasión, él escucha a alguien tratando de orar en el nombre de Jesús para liberar a alguien, y él va y le reprende y le dice a Cristo que lo hizo porque lo estaba haciendo en su nombre y no era parte de los 12. Eso es lo que había en la mentalidad de Juan. Él se creía exclusivo de los 12, él se creía más que los demás. Tan es así que se dice también que usó las influencias de su madre para que la madre le dijera: cuando tú estés en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Ahí estaba Juan. Entonces la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es que en sí, él no tenía su vista puesta en lo eterno, tenía su vista puesta en lo terrenal, en lo que él veía en el momento, en la fama que Cristo tenía, en lo que podría él obtener del estar cerca de Cristo. Pero no vemos una mente cambiada. Cuando nosotros leemos estos versículos que acabamos de leer en la primera carta de Juan, nos damos cuenta de que no estamos hablando de aquella persona que yo les estaba diciendo. Ahora observamos a un hombre con palabras diferentes. Ahora vemos a un hombre que habla de amor, a un hombre que habla de enfoque, que habla de decisión, que habla de un reto que ha tomado. Vemos a alguien diferente, a alguien dispuesto a ir a una isla y estar allí en calidad de una persona que ha sido prisionera. Vemos a un pastor que está de la iglesia de Éfeso al tanto. Vemos de aquel personaje que está a cargo o cuidando de las iglesias de Asia Menor. Vemos a un apóstol de amor. Vemos a alguien diferente. No estamos viendo a aquel que leímos en el Evangelio de Juan. Después de tantos acontecimientos, después de tantos años, después de las experiencias, vemos una mente cambiada. Vemos a alguien diferente. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo cambiar esa mentalidad? ¿Qué fue lo que cambió ese pensamiento? ¿Cómo fue que él cambió de un pensamiento temporal, terrenal, físico, que se acaba en un momento, a algo que era eterno? ¿Cómo fue que la mente de él pudo cambiar a futuro? ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que muchos de nosotros estamos en esta tierra, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, pero nuestro enfoque muchas veces no dice que nuestra vista está puesta en lo eterno. Nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de desarrollarnos, no nos habla de ese cambio de mentalidad con nuestro objetivo puesto en el cielo. Pero ¿qué fue lo que vimos nosotros en Juan que nos hace entender que cambió su mente? Él empieza hablando y teniendo un reconocimiento. Él sabía que había una exigencia para todo aquel que decía ser cristiano, ser seguidor del Señor. Había una exigencia. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se refería a aquel creación que el Señor hizo en el inicio de la historia, en el Génesis. No se refería a lo que Dios había creado, porque dice la Biblia que cuando Él terminó la creación, Él vio que todo era bueno. No se refiere a ese mundo, sino se refiere a un sistema moral que ha sido cambiado, que ha sido transversado, que ha cambiado la moral, el pensamiento de las personas, ha cambiado ahora las técnicas, el sistema como todo se desarrolla,
Ahora, como dice la Escritura, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En una santidad a medias, en una manera de ser cristiano a medias, cuando la Biblia dice o eres frío o eres caliente. Juan se ha dado cuenta que es necesario vivir como alguien que realmente vio, conoció, experimentó y le vio ir al cielo con esa promesa de que volvería. Ahora Juan está allí con un pensamiento tan centrado donde él sabe que hay una exigencia. Él no vive para el mundo. Él no vive para lo que ve. Él no vive para el sistema que se está desarrollando en el lugar donde él está. La Biblia nos advierte y nos dice que muchas veces hay principios falsos. Hay principios establecidos que son falsos. Habla de deseos bajos, de cosas inmorales, de cosas egoístas que no conducen a la santidad, que no nos conducen a llevar una vida plena en el Señor. Juan empezó a entender entonces la necesidad de dejar la humanidad y ser humilde y dar a entender y saber muy bien que las posiciones terrenales no es lo primordial. Él tuvo que empezar a comprender que fue salvo para servir a otros, que fue salvo con un propósito, aunque eso tuviera que llevarlo a un sufrimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque dice que en Patmos, según lo que dice la historia, es que él estuvo por un lapso de 4 años. Lo tenían en una cueva, no podía tener mucha comunicación con los demás, era tratado de una manera cruel, se le reprochaba muchas cosas, pero él había aprendido a mirar más allá del sufrimiento, de las cosas terrenales. Ahora él veía en lo que nosotros llamamos la gloria celestial. Él tenía una promesa del Padre, él sabía que había una exigencia. Dejar de ver lo que hay en el mundo, dejar de amar lo que hay en el mundo. La segunda cosa que él entendía es que no nada más había una exigencia, sino que tenía que haber una evidencia de que él había cambiado sus prioridades. Esa evidencia se basa en lo que dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, ¿sabe? El amor al mundo elimina el amor al Padre. Porque nadie puede amar al mundo y amar al Padre. No se puede amar a los dos. O amas al mundo o amas al Padre. No se puede vivir en medio. Juan había entendido que tenía que amar al Señor o que tenía que amar lo que estaba en el mundo. Es imposible que las dos cosas puedan existir. Esto me llevó a recordar una historia que nosotros encontramos en Jueces, capítulo 1 y capítulo 2. Sabe que el pueblo de Israel había llegado por fin a la tierra prometida, había conquistado mucho territorio, habían recibido la herencia que les tocaba a cada uno de ellos, pero el mandamiento para ellos no era solo tomar la tierra. El mandamiento para ellos es remover a las naciones que podían amenazar a la comunión que tú tuvieras con el Señor. Ese fue el mandamiento para ellos y lo encontramos desde Deuteronomio. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No lo perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán tropiezo. No lo toleres porque te puede ser tropiezo. Todo lo que amenaza nuestra comunión con Dios es un tropiezo. Todo lo que impide que yo tenga una comunión con Dios es necesario que sea quitado. También les decía: no harás con ellos alianzas, no tendrás de ellos misericordia, no emparentarás con ellos. No darás tu hija, ni tu hijo, ni tomarás hijas de ellos,
porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y les dijo la razón: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. ¿Sabe qué somos nosotros? Somos ese pueblo especial. Somos ese pueblo que dice la Escritura, llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué regresar a un lugar donde el Señor nos sacó? Una evidencia. Eso es lo que hablaba Juan. Tiene que haber una evidencia de que algo cambió. No tolerar todo aquello que afecta para que yo esté en santidad. ¿Qué hizo el pueblo? Dejaron al Dios de sus padres, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquello que era una amenaza para ellos no fue eliminado, porque era bueno para sus ojos, porque les gustaban las cananeas, porque les gustaban los ritos que hacían, porque les llamaba la atención ese culto. Así es que siguieron en esas tendencias y poco a poco se fueron resbalando y poco a poco fueron accediendo. Cuando menos acordaron, habían dejado a Dios y habían empezado a hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Dejaron a Dios. El escritor Rick Warren dice: cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Si es algo bueno, espera resultados buenos. Pero si hay algo que sabemos que es malo, que nuestro pensamiento, nuestra conciencia, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice que es malo y lo dejamos, en cualquier momento nos va a atrapar. En cualquier momento se va a germinar y va a crecer y va a dar fruto por no quitarlo de nosotros. Tiene que haber una evidencia de cambio. Juan también decía que había una razón para poder hacerlo de esta manera. Dice: porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Deseos de la carne, habla él, ¿verdad? Los deseos de la carne. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel? Saca a este pueblo porque te es amenaza, porque te va a llamar la atención, porque en algún momento vas a caer. De allá que nosotros leemos el libro de Josué, y el libro de Josué es conocido como el libro de las victorias, pero luego vamos a Jueces, y Jueces es conocido como el libro de las derrotas. ¿Dónde está el problema? El problema es que en Josué obedecieron, siguieron, empezaron a acabar con aquello que les interponía en tener una comunión con Dios, y el pueblo avanzaba y Dios seguía estando con ellos. Pero en Jueces accedieron y se fueron de pique. Eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, muchas veces. Por eso muchas veces nos encontramos abajo. Y déjeme le digo que más que los problemas, que que las dificultades, muchas veces es nuestro desánimo, lo que hay dentro de nosotros, lo que hemos dejado entrar, por aquello que no peleamos, que no intercedemos, por aquello que dejamos de creer. Así es que él les hablaba de esto. Es necesario que quites los deseos de la carne, que quites los deseos de los ojos. Dígame, ¿cuál fue el problema de Sansón? ¿Por qué fue que Sansón no alcanzó los objetivos para aquellos por lo cual él había sido llamado? ¿No fue por lo que veía? ¿No fue por las mujeres que le llamaban la atención? ¿Que perdía el objetivo? ¿Que no alcanzó el propósito? La vanagloria de la vida, que lo produce en lo exterior, lo que vemos, todo lo que nos parece atractivo de afuera. Eso es lo que afecta a nuestra vida. Pero ¿qué nos dice a nosotros Colosenses? Si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba,
Eso es lo que nos dice. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe? La Biblia también dice que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo, no éramos hijos, pero ahora nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la autoridad, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice, y si hijos, también herederos. Pero para eso es necesario tener una vida así como el Señor le gusta que la llevemos. ¿Sí? Cristo expresó las palabras desde que estaba en el Evangelio de Juan, cuando en sus últimos tiempos Él oró por sus discípulos, por aquellos que iban a ser los apóstoles, por aquellos que iban a levantar la iglesia. Cristo sabía la debilidad, Cristo sabía cómo vivían ellos, y Cristo orando al Padre les dijo, yo ya les di tu palabra, ya les di tu palabra. El mundo los aborreció. Es decir, que ellos sí habían producido un efecto a pesar de la condición. Fíjese esto, a pesar de la condición en la cual nosotros los veíamos, en la cual nosotros podíamos ver las fallas de carácter, las fallas de actitudes, pero aún así dice, el mundo los aborreció. Ya habían producido un efecto. Nosotros nos seguimos equivocando, seguimos teniendo fallas, seguimos teniendo actitudes incorrectas, pero eso no quiere decir que el Señor no nos haya aceptado. Él ya nos aceptó, Él ya nos lavó, Él ya nos cambió, Él ya nos limpió. Así es que Cristo ora por sus discípulos y les dice, yo ya les di tu palabra. El mundo ya los aborreció. Pero luego da la razón, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos de este mundo. Esta no es nuestra tierra. Esta no es nuestra esperanza. Esta no es nuestra meta final. Cantábamos, el rey ya viene, el rey ya viene. Es verdad, Él viene, pero esta no es nuestra tierra. Pero para poder alcanzar este objetivo, necesitamos cambiar lo que tenemos, nuestras razones, nuestros principios, nuestros propósitos. Es necesario cambiar el enfoque. Juan también tenía una motivación. ¿Cuál era la motivación de Juan para cambiar de enfoque? ¿Cuál era su motivación? Él lo dice, el mundo pasa y sus deseos. Esa era la motivación de ese apóstol que después de tanto tiempo, después de tantas fallas, ahora lo vemos motivado diciendo, el mundo pasa y también sus deseos. Sus recompensas son pasajeras. Son pasajeras. No es necesario, no debemos apegarnos a ellas porque son pasajeras esas recompensas. Los premios que el mundo da son pasajeros, no son eternos los premios que el mundo da. Dice, los que usan las cosas del mundo, eso es lo que dice Corintios, no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. No apegarnos a ellas, no encariñarnos con las cosas que hay en el mundo, porque no es nuestro fin. No es nuestro fin. Todos tenemos deseos, unos buenos y otros malos, pero todos tenemos deseos. La pregunta es, ¿con qué vamos a satisfacer esos deseos? ¿Con qué? ¿Con el sistema del mundo? ¿O con las riquezas de Dios y con las promesas que Él nos ha dejado? Esa ya es una decisión personal. ¿Con qué queremos alimentar los deseos que nosotros tenemos? ¿Cómo queremos hacer que crezcan los deseos que tenemos? Si son deseos en Dios, cosechemos esos deseos porque son para vida eterna, porque van a producir vida. Pero si son deseos carnales, yo le diría, mátelos de una vez porque le van a dar una vida para maldición, para condenación, una vida de culpabilidad, una vida que no lleva nada.
Pero es necesario saber cómo los vamos a alimentar. Uno de los evangelios dice, porque ¿qué aprovechara al hombre si ganara el mundo y perdiera toda su alma? ¿De qué le aprovechare? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esa es nuestra esperanza. Guardar nuestra vida para lo eterno. Guardar nuestra vida para esa promesa bienaventurada que nos ha sido dada. Esa debería de ser nuestra esperanza. Por último le diré que Juan tenía un fin. Él tenía un fin. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow, él había entendido. Él había comprendido. Dentro de él sus anhelos, sus deseos habían sido transformados. A él ya no le interesaba estar a la derecha del Padre. Tampoco le interesaba consumir con fuego a los samaritanos. Porque ahora su vida había sido cambiada, sus expectativas estaban transformadas, su pensamiento ahora estaba en lo eterno. Él ya no quería lo terrenal, él ya no quería lo que años atrás él había visto iniciando el ministerio con Cristo. Ya no quería la fama, ya no quería el reconocimiento. Ya no se sentía como ese parte de los 12, sino que él había extendido ese evangelio. Ahora lo vemos como un pastor de iglesias, como un cuidador de la iglesia de Éfeso, como aquella persona que no le interesa ser el mártir, que no le interesa que lo metan a la olla caliente, ¿verdad? De aceite hirviendo y que lo saquen, porque eso fue lo que le pasó. No le interesa porque su vida está puesta en lo eterno, está puesta a futuro. Su pensamiento está puesto en la promesa que Cristo les hizo. Yo volveré por ustedes. Van a pasar por dificultad, sí, pero yo ya rogué al Padre para que la fe de ustedes no falte. Lo meten a la olla de aceite hirviendo, lo sacan, no se muere. Y de ahí lo mandan a la isla por 4 años. Y no se muere en la isla, sino que regresa a morir de viejito en Éfeso. Dígame si eso no es amor al Padre. Dígame si eso no es entrega, si eso no es un cambio de pensamiento. Dentro de él había habido una transformación. Ahora conocía el amor de Dios. Ahora le hablaba al mundo del amor. Primero era el enojón, primero era aquella persona que a todo mundo quería consumir, maltratar, pero al final era aquella persona que es conocida como el discípulo del amor. Lea Juan y se va a dar cuenta de que él habla del amor, del amor, del amor. En el siguiente capítulo él sigue diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no les conoce, porque a él tampoco no le conoció. Ya no vivimos para nosotros. Ya no deberíamos vivir para nosotros. Las expectativas deben ser cambiadas. Es verdad, los tiempos son malos. Y la Biblia dijo que los tiempos iban a ser malos. Pero también dijo, es tiempo de velar y de enfocarnos y de saber que el Rey ya viene. Y que es necesario estar enfocados. Póngase de pie. Yo me imagino a un Juan recordando las palabras que Cristo les decía en el tiempo que Él estuvo con ellos. Y hubo unas palabras que Él hizo efectivas. Cristo les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Creo que Juan lo entendió. Creo que Juan lo entendió. El mundo no es el hogar, sino que Él era la luz del mundo. Una cosa es el mundo
otra cosa es la luz. Ahí hay un mundo, sí, eso es verdad. Pero recordemos nuestra ubicación. Recordemos quiénes somos, cuál es la identidad que nosotros tenemos. Nosotros somos la luz del mundo. Creo que es urgente, creo que es necesario cambiar el pensamiento. Creo que necesitamos cambiar el chip de nuestra cabeza. Es verdad, hay muchas cosas que importan. Hay muchas cosas que importan en esta tierra. Y quizá usted me diga, tengo hijos, tengo familia. Sí, sí es cierto, es muy importante. Pero más que todas esas cosas, es mucho más importante tener aquí en nuestra mente que hemos sido comprados y lavados con precio de sangre. Y que nuestra vida, como dice, está escondida con Cristo en Dios. Cada día, cada mañana, poniendo nuestra vida y nuestra mira en las cosas de arriba. Porque las cosas de la tierra de nada nos aprovechan. Y las necesidades que nosotros tenemos, dice la Biblia, que nos serán añadidas. Poniendo nuestra mira en Cristo primeramente. ¿Por qué en esta hora no levanta sus manos? Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.